de la conquista. Yo lo que no les hablé mucho quizás es el tema de la diferencia de América anglosajona, que América anglosajona se originó a través por la huida de los puritanos que le decían a los que seguían a la Iglesia Católica en Gran Bretaña, y pues esa fue una de las causas de que, bueno, formaron las colonias que se independizan en 1776, las colonias de Estados Unidos, las 13 colonias. O sea, vamos a pasar como unos par de siglos que medio así volando, porque es lo que no tenemos mucho registro histórico, desde la conquista y colonización. ¿Se acuerdan la diferencia entre conquista y colonización? Que les cité, la conquista es el que viene y toma, se apropia del territorio, de todo lo que hay en la tierra, de seres humanos, animales, todo lo existente y las riquezas existentes, conquista, ¿no? O sea, se conquistaba, como les dijo el doctor Salsa en la clase anterior, con la cruz y con la espada, con el pretexto de la evangelización. Ese también es el fundamento, Verónica, de la conquista, muy importante. La excusa, la gran excusa, fue la evangelización, utilizar la fe cristiana, porque en ese momento, en el siglo XV, recuerden que era la época de la Inquisición, que se perseguía, se consideraba que el que no era cristiano era hereje, y a las brujas se les llamaba brujas a las mujeres que pensaban, o a todo aquel que estuviera en contra y se los quemaba en la hoguera, como el caso de Juana de Arco, ustedes recordarán o habrán oído nombrar. Entonces, esa era la gran excusa, era basarse que como el rey del, o sea, digamos, el que tenía más potestad y poder en el mundo era el Papa, el que no era cristiano, no tenía derechos. Por eso, después que surge la iglesia de Lutero, la iglesia luterana, y que transforma la iglesia protestante con las tesis de Lutero, en la iglesia de Wittenberg, sí, en Austria, en toda la Austria, y se planta en contra de todas las posiciones y todas las violaciones que hacía la iglesia, ¿no? Otra cosa que no les recordé, que es importante, es un detalle, pero no menor, es que también la iglesia conservaba su poder, porque se acuerdan como en la película, quizás, siempre les cito películas para que ustedes puedan ver que lo que decimos es, o sea, tiene un sustento no solamente en los libros, sino que lo pueden ver en algo que sea un poquito más dinámico y no tan aburrido. Con la invención de la imprenta por Gutenberg se puede sacar el monopolio de la ciencia que tenía la iglesia, porque eran los únicos que los monasterios transcribían los manuscritos. ¿Se acuerdan con esa película El nombre de la rosa? Quizás alguno que tenga, no sé si hay alguien tan anciano como yo, que, bueno, se acordarán de esa película, El nombre de la rosa, que decían que era prohibido, porque lo que pasa es que el conocimiento otorgaba poder, entonces no querían que se supiera o que se divulgara el conocimiento. Entonces envenenaban, en esa película trataba que envenenaban las tintas o los libros, para que, como que pasaban los libros así, con esa forma que me parece absolutamente, ¿qué les importa a ustedes mi opinión, no? Antihigiénico, eso andaba pasando con el dedito las hojas, se pasaban entonces, claro, ¿qué hacían? Tipos se envenenaban. Entonces, envenenaban a todos los monjes que querían acceder a más información, a más educación. Entonces, el descubrimiento de la imprenta también en el Renacimiento produjo una gran revolución de conocimiento, ¿no? Así que el Renacimiento fue un gran aporte. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, ahora yo les voy a ir pasando, ya estamos más o menos, tenemos 54 participantes, les voy a ir compartiendo el PowerPoint, así ustedes lo pueden sacar copias o ver cómo a ustedes les parezca mejor, a ver si nos sale, a ver, a ver si sale bien. Las causas de las independencias latinoamericanas. Bueno, acá les hice un pequeño esquemita donde pueden ver algunos puntos fundamentales y decisorios. Ahora pueden ver, ¿lo pueden ver al Power? ¿A la Filmina? Sí, profe. Ok, gracias.
Una de las causas influyentes fue la independencia de las 13 colonias norteamericanas de 1776, que fue lo que dio impulso, porque es, claro, conocerse noticias de que también estos territorios se habían independizado de Gran Bretaña, brindaba a los criollos, que usted sabe quiénes eran los criollos, los hijos de españoles nacidos en el continente, el deseo o daba ánimos y decían, creían en la posibilidad de independizarse de España. Porque, ¿qué sucedía? Se podía solamente comerciar con España. Eso es lo que, como les decía la clase pasada, facilitaba el contrabando a través de Buenos Aires, que lamentablemente nuestra historia siempre estaba ligada a actos delictivos, ¿no? En vez de decir a cosas de nuestros orígenes. Por eso Buenos Aires se la conoce como la ciudad del contrabando, porque a través de ahí se importaban, se exportaban las mercaderías ilegalmente hacia Gran Bretaña, que era siempre el principal interesado. O sea, como les dije en su momento, en las clases anteriores, Gran Bretaña, Holanda, Francia, siempre estaban interesados en estas tierras para poder adquirir las materias primas que acá se producían. Como al ser colonias españolas, solamente se comerciaba con España. Como recordamos, ¿qué sistema económico regía en ese momento? El mercantilismo, ¿ok? Que era el acopio o la obtención de todo lo que fuera materias primas y tratar de acumular riquezas, oro, plata, todo lo que pudieran y tratar de exportar ellos casi nada, ¿no? O sea, era un sistema que o sea, ellos aplicaban hacia las colonias. La Revolución Francesa de 1789 también, porque fue fue algo impresionante para la época, que el pueblo tomara la Bastilla y que los principios de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad cundieran y se derrocara y se ejecutara a Luis XIV y a María Antonieta. Eso, la toma de la Bastilla por los franceses, fue un hito histórico, siempre lo fue, pero en ese momento, entendamos lo que era el mundo en ese momento, era muy, muy importante. Y daba, eso fue lo que permite también después sustentar los movimientos independentistas en Haití, porque ¿qué sucedía? No olvidemos que los franceses también eran un pequeño imperio colonizador, o sea, eran colonizadores. Ellos tenían colonias en el norte de Estados Unidos, en el norte en Canadá también, las colonias de Quebec, y después, bueno, fueron perdiendo los territorios, pero muchos lugares de las Antillas han sido colonizados por los franceses. Por eso es que la revolución de Haití, que empieza en 1791 y termina con su independencia en 1804, es algo que impulsa a estas tierras a creer que es posible independizarse de España. Recordemos que hasta este momento existía el virreinato, primero estaba el de Nueva Granada, el virreinato del Alto Perú, el de Nueva Granada, que estaría al norte de Sudamérica, abarcaba lo que era Venezuela, Colombia, el virreinato del Alto Perú, que era el más cotizado para España, porque Perú, bueno, aquí sale, ¿no? Todo sale un Perú, por sus grandes, o sea, por su poderío en lo que son metales preciosos y lo que ellos obtenían de la explotación de las minas en Perú. Por eso ustedes saben que, como lo dijimos, que se explotaban a través de la mita y de la encomienda, ¿no? Y bueno, el gran impulso fue la caída del rey Fernando VII ante la invasión napoleónica en España, en la península ibérica en general, pero en España,
nombra como, o sea, derroca a Fernando VII, se produce la renuncia, abdican la renuncia de Bayona, y asume el control de España el hermano de Napoleón, que era José Bonaparte. Bueno, y también la influencia cultural de escritores liberales franceses, ingleses, y el iluminismo como movimiento cultural de la época. O sea, hacía prever y pensar a estas colonias que era posible tener una vida más independiente, con derecho a decidir sobre sus destinos y no depender exclusivamente del sistema español. Bueno, a ver si tienen alguna duda, vi algo en el chat. Bueno, después estas serían las causas, no sé si quieren, lo pudieron copiar o que no hace falta. Después tenemos las consecuencias de la independencia latinoamericana. Un segundito, quiero ver. Tenemos... Perfecto. Bueno, a ver. Controls, perdón, estoy chequeando las cosas del Zoom para no hacer lío. Ok. Las consecuencias de la independencia latinoamericana, lo que se obtuvo como beneficio, se suprime el tributo indígena. Ustedes se acuerdan que la clase pasada vimos, uno de los antecedentes importantes fue la rebelión de Tupac Amaru II, que se llamaba José Gabriel Condorcanqui, que era inca. En realidad él era mestizo, pero nació en el imperio, o sea, su padre había sido un cacique, él era un cacique inca, y su madre había sido española, o sea que era producto del mestizaje. Era un comerciante de mulas, una persona que era culta para la época, y que tomó bajo su control el interés de todo el pueblo del Perú, que en ese momento estaba oprimido por los tributos que se debían pagar, cada vez más excesivos, a los corregidores. En ese momento era el corregidor Arriaga, ¿sí? Esto les digo porque capaz hago hincapié, usted dice, no, pero pueden ser preguntas de examen que y a veces no sabemos qué sistema tienen, entonces, bueno, está bueno que lo tengan en cuenta. Todos sabemos cómo terminó, lamentablemente, el destino de Tupac Amaru, que logró llevar tras su proyecto de rebelión a alzar a varios pueblos, pero después se vio cercado por los realistas y lamentablemente luego es asesinado delante de toda su familia, dejando solamente a su hijo menor para que viera nadie más quisiera tomar o seguir su ejemplo. Estas eran las medidas bestiales que se tomaban, lo cual para impulsar justamente la política del miedo y que nadie intentara rebelarse. Pero es un antecedente revolucionario, ¿no? Luego, bueno, las consecuencias son las medidas restrictivas contra la esclavitud, o sea, nosotros recordemos después, la asamblea del año 13, se produce en el Río de la Plata, a través de la asamblea del año 13, se decreta la libertad de vientres, no la libertad de esclavos, sino que todos los hijos nacidos de esclavos que estén en este territorio eran libres. Así que eso es importante. Después la libertad de comercio, o sea, lo que ampliaba la posibilidad de comerciar con otros puertos o con otros países, en ese momento importante, que era algo que se venía bregando, que como el caso de Gran Bretaña, que fogoneaba a todos fue un gran partícipe
todo lo que fue nuestras independencias, favoreció el ingreso de inmigrantes, hubo independencia sin descolonización, porque en realidad lo que sucede es que las revoluciones no lograron en algunos casos grandes beneficios, o sea, no se notaban al principio. Fue un proceso que duró varios años, no es que sí facilitó la situación el hecho de que el rey de España, eso fue fundamental, no estuviera en el trono, pero porque al no estar el rey, el virrey, en ese caso, que era Cisneros, ya no tenía fuerza. Entonces, al no estar el rey, no fue, no tenía legitimidad el virrey para ejercer su autoridad. Esto facilita a que en el Río de la Plata se junten lo que después con nosotros conocimos como el Cabildo, ¿no? Y el 25 de mayo de 1810, pero esto no es algo que fue tan fácil ni de un día para el otro. Bueno, después también sucede que estas luchas independentistas después lograron que no se consolidara un gobierno tan sólido y enseguida se pueda dictar una constitución. En nuestro país, por ejemplo, la lucha entre unitarios y federales duró muchísimo tiempo, muchísimos años, desde la batalla de Cepeda en 1820 hasta la unificación nacional, casi imagínense, en 1860, cuando se logra una constitución que abarcara Buenos Aires. Fueron casi 40 años de luchas intestinas entre unitarios y federales, ¿no? Bueno, así que ahora ya esto lo tienen visto, diría la doctora, la licenciada Ceballos, así que lo podríamos sacar. Bueno, voy a ver si puedo, a ver, agrandar las imágenes. Bueno, saco estos de aquí. Un segundo. Quiero verlos a todos y lograrlo, a ver si se puede. Bueno, lo importante era ver que una de las primeras independencias que tuvo, la primera independencia que se dio en América fue la de Haití, muy importante, porque los esclavos, con las noticias de la Revolución Francesa, al mando de Louverture, que era como ellos obviamente, se alzan contra el gobierno local y empiezan una lucha contra los franceses, la cual es sofocada aplicando en ese caso Napoleón el Tratado de Amiens, y decía que no tenían derecho ellos a proclamar su autonomía. Lamentablemente estos levantamientos fueron sofocados y tuvieron una lucha durante varios años, desde 1791 hasta 1804, que con la llegada de Pétion y otros esclavos procedentes así también de África, todos del mismo origen, pero tenían la intención de salir de la opresión francesa. Después de mucho luchar, ellos pueden obtener su independencia en 1804. Esto impulsa y ayuda mucho también a los movimientos independentistas en América del Sur. Pétion colabora con Simón Bolívar, pero no es convocado al Congreso de Panamá de 1826, ¿no? Bueno, eso es algo, porque ellos querían pregar por la abolición de la esclavitud en todo el continente.
A ver, stop share, ahí está. Ahora sí, paramos, ahí estamos. Estoy peleada con el Zoom. Bueno, a ver si los puedo ver a todos. Si me dan este Power está en la... No. En el aula virtual hay otros PowerPoint, pero bueno, no importa. Si quieren los podemos después compartir y ver, no hay ningún problema. A ver. Igual hay unos que me gustaría que lo vieran. Un segundito. Ok, bueno. ¿Cómo puedo hacer un segundo? A ver si podría. Quiero poner el Power para ustedes. Bueno, acá como pueden ver, en el siglo XX hay, no sé si se lo llega a compartir, no. Ah, dice que no lo encontraba. Bueno, ok. Pudieron ver, saco fotos de las asistencias de hoy y seguimos en un segundito, si me permiten, porque tenemos que cumplir con todas las normas. Así que un segundito les tomo para sacarle foto de los participantes, ¿sí? Bueno, como les iba diciendo, espero que si tienen alguna duda, pueden preguntar de lo que vamos viendo. Lo importante era ver que en ese momento en Europa se formaban logias como eran o juntas para tratar de lograr las independencias o las libertades latinoamericanas. Reclutaban a las mentes o a los jóvenes más brillantes para adoctrinarlos y que vuelvan, regresen a estas tierras y luchen por la independencia. Ese es el caso, en ese momento es que había surgido, ¿no?, la masonería. Por eso es importante cuando se dicen la logia Lautaro, se llamaba Lautaro por el nombre de un cacique, de un aborigen inca que había sido mutilado por el ejército español. Entonces, en su honor, se crea la logia Lautaro, que fue formada por Francisco de Miranda, que era su líder, y recluta entre sus adeptos a un joven San Martín, a Bolívar y a O'Higgins, que fue primer presidente o sea, el primer dirigente de Chile, ¿no?, que logra la independencia en Chile. Las diferencias importantes es que en ese momento, claro, no es que dicen, bueno, cayó el rey de España y es tan sencillo, vamos y tomamos estas tierras. O sea, San Martín nacido, como ustedes saben, él había nacido en estas tierras, pero vuelve recién a los 34 años. Al volver, inicia, previo de venir a estas tierras. Él estaba en España, había combatido a los 13 o 14 años, ya había combatido en el norte de África contra las tropas napoleónicas. O sea, era una personalidad muy, muy aguerrida y determinante. O sea, él estaba haciendo una carrera militar y había que tener coraje para ser tan chico y luchar y acuchillar, o sea, en ese momento a quien sea. O sea, era una persona de coraje y valía, y tenía estudios. Por eso es que estas logias secretas no es que se formaban al azar, eran sociedades masónicas que se llamaban la logia de los caballeros racionales. Estas, dice que se termina, a ver, en 10 minutos, esto no puede ser. Si se llega a cortar, les pido, reanudamos.
Estas logias masónicas lo que hacían era adoctrinarlos, y San Martín antes de venir estuvo un mes en Gran Bretaña tomando un adoctrinamiento de cómo tenía que proceder. Recordemos que siempre, obviamente, estas tierras eran muy, muy codiciadas, y ellos querían la independencia de España. Así que, bueno, tanto San Martín o sea, había sido instituido como maestro masón. Bueno, llega acá, por eso su primer batalla, obviamente, como todos sabrán, fue la de San Lorenzo, que sofoca a los realistas en 15 minutos, porque era un gran estratega, no es porque fuera fácil la batalla, porque en el río, o sea, San Lorenzo, con el apoyo de la flota española en el río, y no es que fuera una batalla fácil, sino que era un gran estratega y pudo sofocarlo. Después no contó nunca con el apoyo, en este caso acá, de los gobiernos locales. Un gran rival, un gran detractor de San Martín fue Rivadavia, que nunca le daba gran apoyo, sustento a sus campañas militares. San Martín, como saben, fue gobernador de Cuyo, de Mendoza. Ahí es donde prepara el ejército para cruzar los Andes y libertar a Chile, pero logra varias cosas en su gobierno, mientras preparaba para esta gesta libertadora en Chile, y luego porque era todo un plan trazado, que obviamente no que solamente lo trazaban ellos, como yo les digo, tenían toda esta apoyatura y este adoctrinamiento, ¿no? O sea, él contaba eh, o sea, eran miembros de unas logias donde obviamente te querían estrategias para poder lograr estos objetivos grandes e independentistas, de liberalización, ¿no?, de los pueblos. Bueno, San Martín estaba en contra de la esclavitud, abolió de hecho la esclavitud cuando estuvo en Perú, el yanaconazgo, y también o sea, las servidumbres, no solamente, y le devolvió sus derechos a los pueblos indígenas y originarios. La gran diferencia que se puede notar entre San Martín y Bolívar, es que San Martín era militar y no, o sea, es como que no tenía un odio tan acérrimo hacia los españoles como el que tenía Bolívar. Bolívar proponía el aniquilamiento del enemigo. Claro, obviamente quizás para San Martín era más difícil, porque él, pese a haber nacido en Yapeyú, fines de 1700, era hijo de españoles, o sea, su familia. O sea, imagínense qué difícil era para esta gente, que tenía vínculos con la corona, porque su padre era miembro del gobierno del virreinato, pero él se oponía al proyecto español, con lo cual él estaba bajo bandera, o sea, como un militar no puede estar en contra de quien jura la fidelidad, pero en ese momento lo importante para él era la independencia de estas tierras, ¿no? Con lo cual, junto con muchos patriotas, pigues, y logra apoyatura para cruzar a Chile y libertar Chile. Y después de Chile se tejen estrategias para llegar donde era el mayor bastión español, que las luchas contra España terminan en 1824, en la batalla de Ayacucho. O sea que no es que fueron algo sencillo, duraron muchísimos años, y se logra llegar al puerto del Callao y libertar al Perú. Pero esto por mar, obviamente. O sea, todo era producto de tácticas y estrategias. Y San Martín era un gran estratega, pero tenía sus diferencias
sobre todo políticas, en el tema con Bolívar, porque él tenía un pensamiento más monárquico y más conservador. O sea, San Martín y Bolívar en algo coincidían, que estos pueblos no tenían la madurez suficiente para sostener una república, porque después de venir de 300 años de colonización española, eh, se iban a matar entre ellos, entre hermanos, como sucedieron, ¿no?, en estas luchas fratricidas entre unitarios y federales por el poder. Lo que sucede después de las independencias surgen caudillos en cada región. Como ustedes saben, estaban Rosas en Buenos Aires, en Santa Fe estaba Estanislao López, Ramírez en Entre Ríos. Entonces cada uno tiraba para su molino, no había una unidad nacional, una conciencia de unidad. Entonces, cada uno tenía su pensamiento. Bolívar tenía un ideal más republicano y San Martín era de un pensamiento más de que él creía en una monarquía constitucional, no en una monarquía despótica, ¿no?, sino en una monarquía constitucional. Bueno, finalmente San Martín puede lograr llegar y libertar al Perú y se reúne con Bolívar en Guayaquil. ¿Sí? Logra la reunión esa famosa, el abrazo de Guayaquil, pero todo esto, por decirlo en forma criolla, San Martín lo hace muy a pulmón, sin el apoyo del gobierno de Buenos Aires, en el que estaba Rivadavia. Entonces todas estas gestas libertadoras le costaban bastante, y digamos que no era de todo lo que él había soñado, ¿no? Les voy a tratar de compartir alguna pantalla, ustedes díganme a ver si lo pueden ver. No sé si pueden ver algo, ¿se ve? Estas igual están. A ver si las puedo pasar a la otra. Bueno, eso de que surge el deseo y la necesidad de ser independientes de España, ahora sea, toda opresión es como que llega a un punto límite y favorece a esta liberación. Ya saben, la captura de Fernando VII y el fin del poder de España. Después, cuando cae Napoleón, pues ya vamos a ver en otra clase, cuando se reúne la Santa Alianza y quieren recuperar nuevamente estos territorios. Acá aparece también un poco la figura de Bolívar, que era el líder de la independencia latinoamericana en Venezuela. Bolívar también, como San Martín, era de origen americano, pero proveniente de una familia aristocrática. Él no hizo carrera militar, estudió en España también, inclusive estuvo en el momento de la jura de Napoleón como rey, que eso era lo que San Martín siempre le renegaba a Napoleón, ¿no? Como él primero había llegado al poder de Francia basándose en los principios de la Revolución Francesa y apoyado un poco en eso, y después es como que con estas cosas que tiene la política, ¿no? No resistió un archivo y se corona rey. O sea, todo lo que tiene nada que ver con la República y los principios de la Revolución Francesa. Entonces, se pasa al absolutismo total. Bueno, entonces Bolívar tenía un pensamiento totalmente más revolucionario, logra la independencia de Bolivia, por eso Bolivia recibe su nombre, y gobernó Bolivia, propuso muchas leyes y constituciones, también liberó Venezuela, tuvo varios intentos en muchos